El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto, y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo: amen a sus enemigos y rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos nuestro recorrido por el primer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, el que llamamos el Sermón de la Montaña, que abarca los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Claro, este domingo ya vamos a interrumpir, porque el miércoles comenzamos la Cuaresma, y luego del tiempo de Pascua, concluido el tiempo pascual, después de la solemnidad de Pentecostés, vamos a retomar el Evangelio de Mateo y ya vamos a ir avanzando sobre estos discursos. Pero hoy tenemos esta tercera parte de este primer discurso, de este Sermón de la Montaña, en el que el Señor continúa profundizando la idea de perfeccionar la ley. Perfeccionar la ley en materia de comprensión, no perfeccionar la ley en sí misma, porque Él lo dejó muy claro que no venía a cambiar la ley, sino que venía a darle plenitud de cumplimiento. Y por eso nos hace adentrar, y eso lo veíamos el domingo pasado, en lo que es el espíritu de la ley. Y ahora continúa con este tema de meternos en el espíritu de la ley. Pero siempre abriendo, por un lado, la perspectiva de la universalidad y, por el otro lado, haciéndonos cambiar de óptica. Evidentemente que al piadoso israelita que escuchaba esto, mucho no le debe haber gustado. Pero bueno, porque le hacía cambiar su visión del mundo. Y el Señor lo que nos pide, en definitiva, es que cambiemos la visión del mundo, salgamos de nuestro egoísmo y de nuestro encierro y nos abramos no solo a la novedad del Evangelio, sino que nos abramos a la acogida del mundo entero. Porque todo hombre es destinatario de la salvación de Dios. Y aunque no va a esa salvación, no va a alcanzar a todos, no es porque Dios no quiere, sino que es porque el hombre se rehúsa a seguir la visión de Dios, la óptica de Dios, la mirada de Dios, la lógica de Dios. Empieza diciéndonos, y nos presenta estas antítesis, ¿no? Se ha oído que se dijo, o que se dice, pero yo les digo. Esta ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, que es una legislación que nos puede llegar a parecer cruel, pero no era una legislación propia del judaísmo o del pueblo de Israel. Era una ley que regía en todo Medio Oriente, que rige desde muy antiguo, y que nos habla de la necesidad de compensar en justicia un daño infringido. Ahora,
La compensación que tiene que darse por el daño infringido tiene que ser en proporción al daño. Esta ley lo que buscaba era poner fin a esas venganzas infinitas que se suscitaban muchas veces entre familias, o entre tribus, o entre clanes, o entre grupos. Entonces esta ley buscaba, que ya está codificada en los códigos sumerios, muchos años antes de la existencia del pueblo de Israel, buscaba una medida de justicia para satisfacer la justicia, para indemnizar por el daño recibido y para poner fin a esas venganzas infinitas. La ley inclusive establecía que no era necesario infringir al ofensor el mismo daño que se había sufrido, sino que era conveniente, era posible satisfacer la justicia a través de una compensación, ya sea una compensación personal, ya sea una compensación económica. Pero el Señor nos dice: superen la venganza, superen la justicia, apliquen la caridad, apliquen la misericordia. La misericordia va por encima de la justicia, pero la misericordia presupone la justicia. Cuando nosotros hablamos de la misericordia de Dios, no podemos olvidarnos de la justicia. Porque es de justicia que aquel que ofende pida perdón. Es de justicia que aquel que comete una ofensa procure satisfacer esa ofensa. Pero es de misericordia pasar por encima de la justicia, no pasar por encima, sino ir más allá de la justicia para perdonar la ofensa cuando el que ofende pide perdón. La misericordia va más allá de la justicia, pero no le pasa por encima, porque la justicia debe ser satisfecha. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y aquí viene el gran problema del pueblo de Israel. ¿Quién es mi prójimo? El prójimo del pueblo de Israel era otro israelita. Ellos no entendían que el prójimo era otro ser humano. El goim, o el goy, es decir, el extranjero, el que no pertenecía al pueblo de Israel, no merecía ser llamado prójimo, no merecía que se le tuviera misericordia, no merecía que se tuviera justicia con él, no merecía nada porque no pertenecía al pueblo. El prójimo era exclusivamente otro miembro del pueblo de Israel y a lo sumo algún peregrino, los que llamaban peregrinos, que eran extranjeros que se habían afincado en el pueblo de Israel. Se habían afincado en el medio del pueblo de Israel, en el territorio. Entonces con eso sí se podía llegar a tener alguna consideración. Pero el que no pertenecía al pueblo no merecía nada. Entonces el Señor les dice: miren que el prójimo son todos los seres humanos. Y ahí los pone en crisis. Porque si la salvación que el Señor viene a anunciar, la viene a anunciar para toda la humanidad, entonces ¿qué pasa con ellos? Entonces ahí se produce una crisis. Porque todo hombre es destinatario de la cruz de Cristo. Todo hombre es destinatario de la salvación que nuestro Señor Jesucristo trae y que realiza en el Calvario y en la cruz. Que después el que no quiera aceptar las condiciones no se salve es otro problema. Pero todos son destinatarios del mensaje de salvación de Cristo Jesús. Todos están alcanzados por la misericordia de Dios. Todos pueden disfrutar de la misericordia de Dios.
Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Tácate, otro golpe. El publicano era el pecador por excelencia, era el traidor, era aquel que recaudaba impuestos por cuenta y orden del poder de ocupación, del poder romano que había mancillado el territorio de Israel, que lo había ocupado y que inclusive le había impuesto su moneda, donde venía sacrílegamente impresa, estampada, acuñada, la imagen del emperador. Si hacen lo mismo que los publicanos, entonces ¿qué recompensa merecen? Si saludan solamente a los hermanos, ¿no hacen lo mismo los paganos? Otro golpe bajo. ¿Cómo nos va a comparar a nosotros con los paganos? ¿Nos compara con los publicanos? ¿Nos compara con los paganos? No, ustedes tienen que ser mejor que todo eso. Ustedes tienen que ir más allá. Ustedes tienen que amar sin discriminar. Ustedes no se pueden olvidar que los 10 mandamientos siempre van a estar vigentes y que los 10 mandamientos están vigentes para todos. Ustedes no se pueden olvidar que la lógica de las bienaventuranzas es el camino para vivir los 10 mandamientos. Porque hay que ir más allá de la letra de la ley. Tenemos que adentrarnos en el espíritu de la ley. Y si nos adentramos en el espíritu de la ley, vamos a encontrarnos con que todo hombre es nuestro prójimo, con que estamos llamados a amar a todos, aun a aquellos que no se lo merecen. Estamos llamados a vivir la lógica de la misericordia, pero sin olvidarnos de la justicia. Y esto es importantísimo tener en cuenta, especialmente en el mundo de hoy, en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, donde se esgrimen valores, pseudo valores culturales para justificar el pecado. Se quieren agarrar, trepándose por los vidrios, de supuestos contextos sociales para justificar el pecado. Se quieren amparar en teóricas costumbres para justificar el pecado. El pecado no se puede justificar de ninguna manera. El pecado es siempre pecado. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos. Hace 5.000 años, 3.000 años, 2.000 años, hoy y dentro de 1.000 años. Y eso no se puede modificar, y no lo puede modificar nadie porque es palabra de Dios. Y no se pueden buscar interpretaciones peregrinas porque eso es palabra de Dios y lo que está ahí, es así. Que lo tenemos que vivir con la lógica de las bienaventuranzas, seguro. Pero el pecado es pecado. Si hay algún elemento en una sociedad, en una cultura, que está opuesto al Evangelio, opuesto a la palabra de Dios, no podemos cambiar la palabra de Dios. Tenemos que evangelizar la cultura. Esa es la verdadera inculturación del mensaje. Ahí está la verdadera inculturación del mensaje. En la evangelización de la cultura, en el introducirnos en las categorías metafísicas de una cultura e iluminarlas con la luz del Evangelio. No pretender modificar la palabra de Dios o adaptar la palabra de Dios a la propia conveniencia. Haciendo ver como valores culturales cosas que están totalmente opuestas al Evangelio y a la palabra de Dios. Claro, eso es lo más cómodo. Lo otro es más difícil.
Lo otro requiere pensar. Lo otro requiere orar. Lo otro requiere dejarse configurar por Cristo, al modo de Cristo. Y eso cuesta, eso duele, porque te obliga a cambiar. El Señor nos está dando un mensaje bastante claro. La palabra de Dios es clarísima. Tenemos que adentrarnos en el espíritu del mensaje de Dios. Tenemos que adentrarnos en el espíritu de la ley, pero no podemos cambiarla. La salvación está disponible para todos, pero tenemos que ayudar a todos a acceder a esa salvación. Y la forma de acceder a esa salvación no es justificar el pecado o favorecerlo o encubrirlo. El pecado se denuncia. Y al pecador, con misericordia, con caridad, con verdadero amor cristiano, se lo ayuda a recorrer un camino de conversión. Alabado sea Jesucristo.